¿Sabías que antes de entrar al Coliseo, los gladiadores comían algo tan asqueroso que hoy en día nadie se atrevería ni a tocarlo? Imagínate esto, estás a punto de enfrentar una muerte casi segura, y tu última comida incluye sangre coagulada, vísceras de animales putrefactos y hierbas que te hacen vomitar. Pero aquí viene lo más impactante. Esta comida repugnante era exactamente lo que los hacía invencibles. Hoy vas a descubrir la verdad más macabra y fascinante sobre el mundo de los gladiadores. Una verdad tan perturbadora que los historiadores la mantuvieron oculta durante siglos. Porque resulta que lo que comían estos guerreros no solo determinaba si vivían o morían, sino que también los convertía en máquinas de matar que podían soportar dolores inimaginables. Mi nombre es Saul, y después de años investigando los archivos más oscuros del Imperio Romano, he logrado desentrañar este secreto mortal. Y te prometo que cuando termines de ver este video, nunca más vas a ver a los gladiadores de la misma manera. Pero antes de revelarte estos secretos extremos, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que estás a punto de escuchar va en contra de todo lo que Hollywood nos ha enseñado sobre los gladiadores. La realidad era mucho más salvaje, más brutal y más perturbadora de lo que jamás imaginaste. Todo comenzó cuando los arqueólogos encontraron algo extraño en las ruinas de una famosa escuela de gladiadores en Pompeya. Entre las cenizas volcánicas, descubrieron una cocina especial, separada del resto de la edificación. En esta cocina había restos de ingredientes que no tenían sentido. Huesos humanos con marcas de dientes, recipientes llenos de una sustancia viscosa y oscura, y pergaminos con recetas escritas en un latín tan arcaico que tomó décadas traducirlos. Cuando finalmente lograron descifrar estos textos, los investigadores se horrorizaron. Estas no eran recetas de comida común y corriente, eran fórmulas específicas para crear lo que los romanos llamaban cibus mortis, literalmente la comida de la muerte. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante, porque resulta que los gladiadores no solo sabían que iban a morir, sino que se preparaban para ello de la manera más perturbadora posible. Los gladiadores estaban divididos en categorías según su probabilidad de sobrevivir. Los novatos llamados tiro recibían una dieta básica de cebada y verduras podridas, pero los gladiadores veteranos, los veteranus, tenían acceso a una dieta completamente diferente, una dieta que incluía ingredientes que harían vomitar a cualquier persona normal. El ingrediente principal era algo que llamaban sanguis bestia, sangre de animales salvajes que había sido fermentada durante semanas en jarras de barro enterradas bajo tierra. Esta sangre desarrollaba una consistencia gelatinosa y un olor tan fuerte que podía olerse a kilómetros de distancia. Los gladiadores la bebían como si fuera vino. Pero eso era solo el comienzo. También consumían viscera mortua, vísceras de animales que habían muerto en combates anteriores. Estas vísceras se dejaban pudrir parcialmente para que desarrollaran ciertos hongos que, según creían los romanos, les daban poderes sobrenaturales. Cada escuela de gladiadores tenía su propio magister civi, el maestro de la comida mortal. Este hombre era mitad cocinero, mitad brujo, y era responsable de preparar estas mezclas diabólicas. Los manuscritos revelan que estos maestros guardaban sus recetas como secretos de Estado y que muchos fueron asesinados para evitar que revelaran sus métodos. El proceso de preparación era un ritual en sí mismo. Los ingredientes se combinaban durante la luna nueva, en ceremonias que duraban toda la noche. Los gladiadores debían estar presentes durante toda la preparación, ayunando durante 3 días previos. Solo cuando el sol salía, podían consumir esta mezcla repugnante. Y aquí viene lo más perturbador. Los gladiadores que se negaban a consumir esta comida simplemente desaparecían. No hay registros de qué les pasaba, pero los textos sugieren que eran utilizados como ingredientes frescos para las próximas preparaciones. Los efectos de esta dieta eran inmediatos y terroríficos. Los gladiadores desarrollaban una resistencia al dolor que parecía sobrenatural. Podían recibir heridas que matarían a cualquier persona normal y seguir luchando como si nada hubiera pasado. Sus ojos se volvían completamente oscuros durante los combates y emitían un olor que aterrorizaba tanto a los animales salvajes como a otros gladiadores. Pero había un precio. Esta dieta los estaba matando lentamente desde adentro. Sus órganos se deterioraban, sus dientes se caían
y desarrollaban úlceras que nunca sanaban. Era como si estuvieran vivos y muertos al mismo tiempo. Los médicos romanos documentaron casos de gladiadores que seguían moviéndose incluso después de recibir heridas mortales. Algunos continuaban luchando con el corazón perforado o con órganos vitales destruidos. Los espectadores pensaban que era valor y determinación, pero la realidad era mucho más siniestra. Entre los ingredientes más asquerosos que he encontrado documentados está la pasta mortis, una mezcla de cerebros de criminales ejecutados, médula ósea de leones y una sustancia viscosa extraída de muertos en putrefacción. Esta pasta se mezclaba con licor agrio y se consumía como si fuera pan. También está la aqua tenebrarum, agua que había estado en contacto con muertos durante meses. Esta agua desarrollaba una coloración verdosa y un olor nauseabundo, pero los gladiadores la bebían convencidos de que les daba la fuerza de los muertos. Pero quizás el ingrediente más perturbador era algo llamado caro sui. Los textos son ambiguos, pero las evidencias arqueológicas sugieren que esto podría haber sido carne humana, específicamente carne de gladiadores que habían muerto en combates anteriores. Lo que hace esta historia aún más escalofriante es que existía todo un mercado alrededor de estos ingredientes. Comerciantes especializados recorrían el imperio buscando los componentes más repugnantes y poderosos. Había listas de precios para diferentes tipos de sangre, vísceras específicas según el animal del que provenían, y hasta catálogos de partes humanas. Los gladiadores más exitosos pagaban fortunas por ingredientes premium. Se cuenta la historia de un gladiador llamado Maximus Sanguinarius que gastó el equivalente a una villa romana en obtener sangre de un dragón de Komodo que había matado a 3 personas. Después de consumir esta sangre ganó 20 combates consecutivos antes de morir en una agonía que duró 3 días. La noche antes de cada combate los gladiadores participaban en lo que llamaban cena última, la última cena. Pero esta no era una cena normal, era un festín de horror donde consumían las versiones más concentradas de todos estos ingredientes repugnantes. Se sentaban en círculo alrededor de una hoguera hecha con huesos humanos y cada uno recibía una copa llena de una mezcla que había sido preparada específicamente para él. Esta mezcla contenía su propia sangre, mezclada con los ingredientes más poderosos disponibles. Mientras bebían, recitaban conjuros en idiomas que ya no existen, gritaban nombres de dioses olvidados y hacían promesas que nadie recuerda, y cuando terminaban, ya no eran completamente humanos. Este es solo el comienzo de esta historia macabra. En la siguiente parte, vamos a descubrir exactamente qué efectos tenían estos ingredientes en sus cuerpos, y vas a entender por qué los gladiadores eran tan diferentes a cualquier guerrero que haya existido en la historia de la humanidad. Ahora que conoces los ingredientes repugnantes que consumían, es hora de que descubras algo aún más perturbador. Los efectos que esta dieta tenía en sus cuerpos eran tan extremos que transformaba a los gladiadores en algo que ya no podía considerarse completamente humano. Los documentos médicos romanos que he descubierto revelan una verdad escalofriante. Los gladiadores que seguían esta dieta desarrollaban características físicas que desafiaban toda lógica médica. Y lo más terrorífico es que estos cambios no solo los hacían más letales en la arena, sino que también los convertían en criaturas que vivían en un estado constante de agonía. El primer cambio documentado ocurría aproximadamente 2 semanas después de comenzar la dieta mortal. Los gladiadores desarrollaban lo que los médicos romanos llamaban cutis mortis, piel de muerte. Su piel se volvía grisácea y adquiría una textura similar al cuero. Pero esto no era solo cosmético. Esta piel se había vuelto prácticamente impermeable a las heridas superficiales. Los gladiadores podían recibir cortes que atravesaran esta piel endurecida y la herida se cerraba sola en cuestión de minutos. No era curación natural. Era como si su cuerpo hubiera desarrollado una capacidad sobrenatural para detener el sangrado. Los médicos documentaron casos donde gladiadores continuaban luchando con heridas que deberían haber sido mortales, simplemente porque su cuerpo no permitía que perdieran suficiente sangre para desmayarse. Pero había un precio terrible por esta resistencia. La piel endurecida perdía toda sensibilidad. Los gladiadores no podían sentir el tacto normal, el calor o el frío. Vivían en un estado de entumecimiento constante que los aislaba del mundo físico.
Quizás el cambio más aterrador era lo que le pasaba a sus ojos. Después de varios meses consumiendo la dieta mortal, los ojos de los gladiadores se volvían completamente oscuros. No era que las pupilas se dilataran, es que el iris y la esclerótica se oscurecían hasta volverse oscuros como la noche. Estos ojos oscuros les daban una visión nocturna perfecta. Podían ver en la oscuridad total como si fuera día, pero más terrorífico aún, desarrollaban la capacidad de ver cosas que otros no podían ver. Los textos hablan de gladiadores que podían detectar puntos débiles en sus oponentes con solo mirarlos, como si pudieran ver a través de la carne e identificar órganos vitales. Los espectadores en el Coliseo reportaban que cuando un gladiador con ojos oscuros los miraba directamente, sentían como si estuvieran viendo su propia muerte. Muchos nobles romanos pagaban extra para sentarse lo más lejos posible de la arena, específicamente para evitar el contacto visual con estos guerreros transformados. La dieta repugnante también transformaba completamente su sistema digestivo. Los gladiadores desarrollaban un segundo estómago, similar al de los rumiantes, que les permitía procesar sustancias que serían letales para cualquier persona normal. Este segundo estómago era donde se fermentaban todos los ingredientes putrefactos que consumían. Los médicos que realizaron autopsias en gladiadores muertos encontraron que este órgano adicional contenía ácidos tan fuertes que podían disolver metal. Pero lo más perturbador era que este estómago funcionaba como una fábrica de toxinas. Estas toxinas se distribuían por todo su cuerpo, haciendo que su sangre fuera venenosa. Si un gladiador mordía a su oponente durante un combate, la herida se infectaba inmediatamente y causaba parálisis. Sus dientes también cambiaban, volviéndose más afilados y desarrollando surcos por donde fluían estas toxinas. El efecto más documentado y más terrorífico era su resistencia al dolor. Los gladiadores que habían seguido la dieta mortal durante más de un año literalmente no podían sentir dolor. No era que tuvieran una alta tolerancia, es que su sistema nervioso había sido alterado de tal manera que las señales de dolor simplemente no llegaban a su cerebro. Los registros médicos incluyen casos de gladiadores que continuaban luchando con brazos rotos, costillas perforadas y heridas internas masivas. Un gladiador llamado Brutus Immortalis luchó durante 4 horas con un intestino perforado, sin mostrar ninguna señal de malestar hasta que finalmente colapsó y murió. Este bloqueo del dolor tenía efectos secundarios devastadores. Los gladiadores no podían saber cuándo estaban heridos gravemente, por lo que muchas veces continuaban luchando hasta que literalmente se desangraban hasta morir. También perdían todas las emociones asociadas con el dolor físico, volviéndose incapaces de sentir miedo, compasión o cualquier emoción que requiriera una respuesta física normal. Pero quizás los efectos más perturbadores ocurrían en sus cerebros. La dieta mortal contenía sustancias que cruzaban la barrera hematoencefálica y alteraban directamente la estructura cerebral de los gladiadores. Desarrollaban lo que los textos llaman furor eternus, una rabia eterna que nunca se apagaba. No era como la ira normal que sentimos, era una rabia constante e hirviente que consumía cada pensamiento y cada acción. Los gladiadores en este estado no podían dormir normalmente, no podían relajarse y no podían formar relaciones humanas normales. Sus cerebros también desarrollaban una obsesión sobrenatural con la muerte y la violencia. No podían pensar en otra cosa que no fuera matar. Los pocos gladiadores que sobrevivían lo suficiente para retirarse nunca lograban reintegrarse a la sociedad normal. Terminaban sus vidas como ermitaños, incapaces de interactuar con personas que no estuvieran constantemente en peligro de muerte. Los médicos romanos más valientes realizaron autopsias secretas en gladiadores que murieron por causas naturales en lugar de en combate. Lo que encontraron dentro de estos cuerpos era tan perturbador que muchos de estos médicos nunca más practicaron medicina. Los órganos internos de estos gladiadores habían cambiado de color y textura. El hígado se había vuelto negro como el carbón y había desarrollado una dureza similar al hierro. Los pulmones habían desarrollado una red de vasos sanguíneos adicionales que les permitía procesar aire con niveles de toxicidad que matarían a una persona normal en minutos.
Pero el descubrimiento más escalofriante fue el corazón. El corazón de un gladiador veterano era aproximadamente 3 veces más grande que un corazón normal, y tenía una cámara adicional que no existe en la anatomía humana normal. Esta cámara adicional bombeaba una sustancia negra y viscosa que no era sangre, pero que parecía ser esencial para mantener funcionando sus cuerpos mutados. Los textos revelan que algunos médicos romanos intentaron reproducir estos efectos en soldados regulares, esperando crear un ejército de superguerreros. Estos experimentos se realizaban en prisiones secretas, usando prisioneros de guerra como sujetos de prueba. Los resultados fueron catastróficos. Los prisioneros que sobrevivían a la dieta inicial se volvían completamente locos, incapaces de distinguir entre amigos y enemigos. Atacaban a cualquier persona que se acercara a ellos, incluyendo a los médicos que los habían creado. La mayoría moría en agonías que duraban semanas, con sus cuerpos literalmente descomponiéndose mientras aún estaban vivos. Estos experimentos fueron prohibidos oficialmente por el emperador, pero continuaron en secreto durante décadas. Se rumoraba que algunos de estos supersoldados fallidos fueron liberados en los bosques remotos del imperio, donde supuestamente aún vagaban como criaturas salvajes que atacaban a cualquier viajero que tuviera la desgracia de encontrárselos. Además de los cambios físicos, los gladiadores tenían que pasar por rituales mentales que los preparaban psicológicamente para su transformación. Estos rituales incluían sesiones de meditación en cámaras llenas de humo tóxico, donde respiraban vapores que alteraban su estado de conciencia. Durante estas sesiones, los gladiadores reportaban visiones de sus propias muertes, encuentros con dioses de la guerra, y conversaciones con gladiadores muertos que les enseñaban técnicas de combate sobrenaturales. Los maestros de la escuela documentaban estas visiones cuidadosamente, usando la información para planificar las estrategias de combate de cada gladiador. Los gladiadores también tenían que participar en rituales donde consumían pequeñas cantidades de venenos mortales, gradualmente construyendo inmunidades que les permitirían sobrevivir a ataques con armas envenenadas. Este proceso de inmunización duraba meses y causaba sufrimientos indescriptibles, pero era considerado esencial para su supervivencia en la arena. Todos estos cambios tenían un costo final que los gladiadores conocían desde el momento en que comenzaban la dieta mortal. Una vez que su cuerpo se transformaba completamente, solo podían sobrevivir consumiendo esta dieta repugnante. Si dejaban de comer estos ingredientes mortales por más de una semana, su cuerpo comenzaba a deteriorarse rápidamente. Los gladiadores que intentaban escapar de este ciclo morían en agonías que han sido descritas como peores que cualquier tortura inventada por el hombre. Sus órganos mutados comenzaban a fallar uno por uno, mientras que su mente permanecía completamente consciente durante todo el proceso de descomposición. Esta dependencia total los convertía en esclavos no solo de sus amos, sino de la propia dieta que los había transformado en máquinas de muerte. Y cuando finalmente llegaba su hora de morir en la arena, muchos gladiadores lo veían como una liberación, no como una tragedia. En la parte final de esta historia, vas a descubrir los rituales finales que realizaban antes de sus combates mortales y cómo estos guerreros transformados enfrentaban sus últimos momentos de vida. Ahora que conoces la horrible transformación que sufrían estos guerreros, es momento de revelarte la parte más escalofriante de toda esta historia, los rituales finales que realizaban las pocas horas antes de caminar hacia su muerte en la arena. Lo que vas a descubrir ahora es tan perturbador que algunos historiadores han preferido mantenerlo en secreto durante siglos, porque resulta que los gladiadores no solo se preparaban físicamente para morir, se preparaban espiritualmente para algo mucho peor que la muerte, se preparaban para lo que ellos creían que vendría después. La noche antes de cada combate, los gladiadores que sabían que probablemente morirían al día siguiente participaban en un ritual llamado Nox Ultima, la noche final. Este no era un ritual público, se realizaba en las profundidades subterráneas del Coliseo, en cámaras que ni siquiera los guardias podían ver. Para acceder a estas cámaras, los gladiadores tenían que descender por escaleras talladas directamente en la roca, escaleras tan empinadas y peligrosas que muchos gladiadores heridos no lograban bajar sin ayuda. El aire en estas cámaras era prácticamente irrespirable, cargado de vapores tóxicos que emanaban de los ingredientes putrefactos almacenados en jarras de barro. En estas cámaras esperaba el sacerdote Mortis,
el sacerdote de la muerte. Este hombre era simultáneamente cocinero, médico, brujo y verdugo. Su rostro estaba completamente cubierto por una máscara hecha con el cráneo de un gladiador famoso, y sus manos habían sido teñidas permanentemente de oscuro por años de manipular ingredientes mortales. El ritual comenzaba con lo que llamaban Convivium Damnationis, el banquete de la condenación. Pero llamarlo banquete era una broma macabra, porque lo que los gladiadores consumían durante estas horas finales haría vomitar a cualquier persona normal hasta la muerte. La comida principal era caro mortua, carne de gladiadores que habían muerto en combates anteriores, pero no cualquier carne. Era específicamente carne del corazón, porque los romanos creían que consumiendo el corazón de un guerrero muerto, el gladiador absorbía su valor y experiencia. Esta carne se servía completamente cruda, aún caliente si el gladiador había muerto recientemente. Los gladiadores tenían que comerla con las manos, desgarrándola con los dientes como animales salvajes. El sabor era indescriptible, una mezcla de hierro, podredumbre y algo que los gladiadores describían como el sabor del miedo. Junto con la carne, bebían sanguis ultimus, la sangre final. Esta no era solo sangre de animales, era una mezcla de sangre de todos los gladiadores que habían muerto en la arena durante el último mes, fermentada con hierbas tóxicas y especias que causaban alucinaciones intensas. Durante el banquete, los gladiadores también consumían hongos y plantas que los transportaban a estados de conciencia alterados. Estos alucinógenos no eran como las drogas modernas, eran sustancias tan tóxicas que matarían a una persona normal en cuestión de minutos. Bajo la influencia de estos alucinógenos, los gladiadores reportaban visiones terroríficas. Veían a todos los gladiadores que habían matado en combates anteriores, que aparecían como espíritus vengativos prometiendo arrastrarlos al inframundo. También veían su propia muerte, no como una posibilidad, sino como un evento que ya había ocurrido. Estas visiones no eran sueños pacíficos, eran pesadillas vivientes que los gladiadores experimentaban con todos sus sentidos. Sentían el dolor de las heridas que recibirían, escuchaban los gritos de la multitud y olían su propia sangre derramándose en la arena. Pero había algo aún peor. Los gladiadores también reportaban visiones de lo que les esperaba después de la muerte. Describían un reino subterráneo donde los gladiadores muertos luchaban eternamente sin descanso, sin paz, solo combate infinito en oscuridad total. Una parte crucial del ritual era la confessio occultorum, la confesión de crímenes secretos. Durante sus vidas como gladiadores, estos guerreros habían hecho cosas que iban mucho más allá de simplemente matar en la arena. Los gladiadores veteranos confesaban haber asesinado a espectadores que habían apostado contra ellos, haber envenenado a otros gladiadores para eliminar competencia y haber participado en rituales de magia negra que involucraban sacrificios humanos. Pero las confesiones más perturbadoras eran sobre lo que hacían con los cuerpos de sus víctimas. Los gladiadores admitían haber consumido partes de cada oponente que habían matado, no por nutrición, sino por un tipo de canibalismo ritual que creían les transfería la fuerza y habilidades de sus enemigos muertos. Algunos gladiadores confesaban haber desarrollado adicciones literales a la carne humana, describiendo cómo el sabor de la sangre fresca se había vuelto más atractivo para ellos que cualquier comida normal. Hablaban de regresar secretamente a la arena después de los combates para consumir partes de cadáveres que habían sido dejados atrás. Durante las horas más profundas de la noche, los gladiadores participaban en rituales que involucraban contacto directo con lo que ellos llamaban numina mortis, los espíritus de la muerte. Estos no eran dioses romanos tradicionales, eran entidades mucho más antiguas y malévolas que supuestamente habitaban en los niveles más profundos del inframundo. Los gladiadores hacían pactos con estas entidades, prometiendo sus almas a cambio de poder sobrenatural durante sus combates finales. Estos pactos se sellaban con sangre, pero no cualquier sangre, tenían que usar sangre extraída directamente de su corazón mientras aún estaba latiendo. El proceso de extracción era agonizante, realizado con dagas ceremoniales que habían sido bendecidas en templos dedicados a dioses de la muerte. Los gladiadores tenían que mantenerse conscientes durante todo el proceso, recitando conjuros en idiomas que eran anteriores al latín por siglos.
Los textos describen que después de realizar estos pactos, los gladiadores cambiaban físicamente una vez más. Sus ojos no solo se volvían negros, sino que comenzaban a brillar con una luz propia. Su piel adquiría un tono azulado, como si estuvieran en las primeras etapas de descomposición, y sus voces cambiaban, volviéndose más profundas y resonantes, como si múltiples personas estuvieran hablando al mismo tiempo. En las horas finales antes del amanecer, los gladiadores sometían sus cuerpos a rituales de preparación que los convertían, literalmente, en cadáveres vivientes. Se bañaban en una mezcla de aceites embalsamadores, sangre coagulada y químicos que normalmente se usaban para preservar a los muertos. Esta mezcla penetraba su piel transformada, dándoles una apariencia cadavérica que aterrorizaba a los espectadores. Pero más importante, esta preparación química hacía que sus cuerpos no se descompusieran normalmente después de la muerte, preservándolos para rituales futuros. Los gladiadores también se tatuaban símbolos usando tinta hecha con cenizas de otros gladiadores muertos. Estos tatuajes no eran decorativos, eran mapas que supuestamente les ayudarían a navegar el inframundo después de la muerte. Cada símbolo representaba una prueba específica que tendrían que superar en su viaje final. Durante este proceso, los gladiadores experimentaban dolor físico intenso, pero debido a su resistencia alterada al dolor, permanecían conscientes y funcionales. Algunos describían la sensación como estar muriendo lentamente mientras permaneces vivo, una agonía constante que los preparaba mentalmente para el momento final. El ritual culminaba con la mors simulata, la muerte simbólica. Los gladiadores se acostaban en sarcófagos de piedra, rodeados por antorchas hechas con grasa humana. El sacerdote Mortis realizaba sobre ellos los mismos rituales que se hacían con gladiadores que habían muerto realmente. Durante este proceso, los gladiadores entraban en un estado de coma inducido que duraba exactamente 1 hora. Durante esta hora, reportaban experiencias de muerte temporal, donde visitaban el reino de los muertos y hablaban con gladiadores que habían fallecido anteriormente. Cuando despertaban de este coma, ya no eran las mismas personas. Los pocos testimonios que sobreviven describen a gladiadores que regresaban de la muerte simbólica con conocimientos sobrenaturales sobre técnicas de combate, puntos débiles de sus oponentes específicos y estrategias que no habían conocido antes. Pero también regresaban con algo más perturbador, una aceptación total de su muerte inminente. No era resignación, era algo mucho más profundo. Era como si hubieran visto su propia muerte desde la perspectiva de un observador externo y hubieran encontrado paz en ella. Cuando salía el sol, los gladiadores emergían de las cámaras subterráneas completamente transformados. Ya no eran humanos en ningún sentido reconocible, eran algo entre vivos y muertos, entre humanos y demonios. Su camino hacia la arena era un desfile silencioso de horror. No hablaban, no mostraban emociones, no respondían a estímulos externos. Caminaban como autómatas programados para un solo propósito: matar o ser matados de la manera más brutal posible. Los espectadores en el Coliseo podían sentir inmediatamente que algo había cambiado en estos gladiadores. El aire alrededor de ellos se sentía más frío, los animales salvajes se rehusaban a acercárseles, e incluso los gladiadores veteranos que no habían pasado por estos rituales mostraban signos de miedo cuando se enfrentaban a estos guerreros transformados. La verdad más horrible de toda esta historia es que estos rituales funcionaban exactamente como estaban diseñados. Los gladiadores que pasaban por todo este proceso tenían tasas de supervivencia significativamente más altas que aquellos que no lo hacían, pero el costo era su humanidad completa. Incluso los gladiadores que sobrevivían múltiples combates después de estos rituales nunca recuperaban su humanidad perdida. Vivían el resto de sus vidas como criaturas atormentadas, incapaces de sentir alegría, amor o cualquier emoción positiva. Y cuando finalmente morían, sus cuerpos se usaban para crear los ingredientes para la próxima generación de gladiadores, perpetuando este ciclo diabólico de transformación y muerte. Esta es la horrible verdad sobre lo que realmente comían los gladiadores antes de morir. No era solo comida, era un proceso de transformación que los convertía en algo que ya no podía llamarse humano. Era un sistema diseñado para crear máquinas de matar que podían soportar agonías indescriptibles, pero que pagaban el precio final, sus propias almas.
Y ahora que conoces esta verdad, nunca más podrás ver las películas sobre gladiadores de la misma manera, porque la realidad era mucho más oscura, mucho más perturbadora y mucho más horrible de lo que Hollywood jamás se atrevería a mostrar.